La lluvia caía con fuerza, golpeando las ventanas de la limusina que avanzaba lentamente por las calles vacías de la ciudad. Clara Valverde, sentada en el asiento trasero, observaba las luces difusas a través del cristal empañado. Era una noche como tantas otras. Reuniones interminables, un sinfín de contratos y la misma sensación de vacío que la acompañaba desde hacía años. La elegancia impecable de su traje negro y su cabello perfectamente recogido contrastaban con el cansancio reflejado en sus ojos. ¿Desea que tomemos un atajo, señora Valverde?, preguntó el chofer, girando ligeramente la cabeza. No importa, tome el camino que prefiera, respondió Clara con voz firme pero indiferente. La limusina giró en una esquina y de repente algo captó la atención de Clara. Bajo la marquise de un edificio abandonado, una figura encorvada intentaba protegerse de la tormenta. Llevaba un abrigo desgastado, claramente insuficiente para el frío que calaba en los huesos esa noche. Clara frunció el ceño. No era la primera vez que veía a personas en situación de calle, pero había algo en esa escena que la inquietaba. «¡Deténgase!», ordenó de golpe. El chofer obedeció sin cuestionar, y Clara bajó del auto, ignorando la lluvia que comenzó a empapar su abrigo. Se acercó a la figura, ahora claramente una joven que alzó la vista al escuchar los pasos. Sus ojos, grandes y oscuros, mostraban una mezcla de miedo y desafío. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Clara con un tono más severo del que pretendía. La joven no respondió de inmediato, se abrazó a sí misma como si quisiera desaparecer. «No es asunto suyo», contestó finalmente con voz áspera. Clara respiró hondo. Estaba acostumbrada a que las personas siguieran sus órdenes sin cuestionar, pero esta vez decidió adoptar otro enfoque. «Aquí no puedes quedarte, ven conmigo, tengo un lugar donde puedes estar segura». La joven la miró fijamente, desconfiada. «¿Por qué iba a confiar en usted? La gente como usted nunca hace nada sin esperar algo a cambio». Clara sintió una punzada en el pecho, pero no dejó que sus emociones la dominaran. No estaba segura de por qué insistía, pero algo en esa joven le recordaba algo o a alguien. «No quiero nada de ti», respondió Clara con franqueza. «Solo estoy ofreciéndote una oportunidad para salir de esta lluvia. Es tu decisión». La joven dudó, mirando la limusina estacionada y luego a Clara. Finalmente, asintió con un movimiento casi imperceptible. «Está bien, pero no prometo quedarme mucho tiempo», dijo mientras se levantaba, tambaleándose ligeramente. De regreso en la mansión Valverde, Clara guió a la joven hacia una de las habitaciones de invitados. Era un espacio amplio, con una cama cubierta por edredones de lujo y muebles minimalistas. La joven se quedó en el umbral, como si temiera cruzarlo. «¿Tienes hambre?», preguntó Clara. Ella asintió, todavía sin decir nada. Clara llamó a su ama de llaves para que preparara algo caliente. Mientras esperaban, la joven finalmente habló. «Me llamo Lucía». Clara, sorprendida por el gesto, asintió. «Clara Valverde, ahora que sabes mi nombre, supongo que estamos a mano». Lucía no respondió. Solo se sentó en el borde de la cama, mirando sus manos con una mezcla de resignación y cautela. Clara decidió no presionarla. Había algo en ella que le recordaba a su propio pasado, pero no estaba lista para explorar esa conexión. Horas después, mientras Clara revisaba algunos documentos en su estudio, algo la impulsó a regresar a la habitación de Lucía. La encontró dormida, envuelta en las mantas, pero algo llamó su atención. Un pequeño colgante colgando de su cuello, parcialmente oculto por el suéter desgastado que llevaba puesto. Clara se inclinó para verlo mejor, y su corazón se detuvo por un instante. El colar era simple, una pequeña medalla con un grabado apenas visible, pero para Clara
Era inconfundible. Había visto ese diseño antes. Era idéntico al que su hermana Sofía llevaba el día en que desapareció. Se apartó, tratando de controlar la ola de emociones que la invadía. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo había llegado ese colar a Lucía? Mientras se alejaba de la habitación, el sonido de la tormenta afuera parecía hacerse más fuerte, reflejando el torbellino de preguntas que ahora inundaba su mente. La mansión Valverde, un imponente edificio con muros de piedra clara y ventanales que reflejaban el cielo gris de la mañana, tenía un aire de elegancia que resultaba intimidante. Clara guiaba a Lucía por el pasillo principal mientras el sonido de los tacones de la anfitriona resonaba en el suelo de mármol. Lucía caminaba en silencio, abrazando la chaqueta que Clara le había prestado la noche anterior. Sus ojos oscuros exploraban el entorno, pero su expresión seguía siendo de cautela. «Esta será tu habitación», dijo Clara, abriendo una puerta doble que daba a un cuarto decorado con tonos cálidos y muebles de diseño. Lucía asintió, pero no dio un paso más. Permaneció de pie en el umbral, como si el lujo del lugar le resultara ajeno o incluso peligroso. Clara la observó, notando la rigidez de sus hombros y el nerviosismo en su mirada. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», añadió Clara con un tono más suave. «Hay ropa limpia en el armario y el baño está a tu disposición». Lucía finalmente entró, pero evitó mirar directamente a Clara. «Gracias», murmuró, casi inaudible, antes de dirigirse al baño y cerrar la puerta tras de sí. Clara se quedó allí unos segundos, preguntándose por qué sentía una mezcla de preocupación y curiosidad por esta joven desconocida. Algo en su forma de moverse, en su voz, le resultaba familiar, aunque no lograba identificar exactamente qué era. Más tarde, Clara estaba en su despacho, revisando correos electrónicos mientras intentaba concentrarse. Sin embargo, su mente no dejaba de volver al colar que había visto en el cuello de Lucía. Era un diseño simple, sí, pero idéntico al que Sofía, su hermana menor, llevaba siempre. Los recuerdos comenzaron a invadirla sin pedir permiso. Sofía tenía apenas 14 años cuando desapareció. Era una joven vivaz, con una sonrisa contagiosa y un espíritu libre que a menudo contrastaba con la seriedad de Clara. La última vez que la vio, estaban en el jardín de la antigua casa familiar. Sofía le había mostrado el colar, orgullosa de su pequeño tesoro, un regalo de su madre antes de que ésta falleciera. «Es un amuleto de la suerte», había dicho Sofía, riendo mientras el sol iluminaba su rostro. Ese recuerdo, cálido y feliz, era rápidamente reemplazado por la angustia que llegó semanas después, cuando Sofía desapareció sin dejar rastro. Las búsquedas, los interrogatorios, las noches en vela, todo había sido en vano. Clara sacudió la cabeza, intentando apartar esos pensamientos. Habían pasado 15 años desde entonces, pero la herida seguía abierta. Miró hacia la ventana, donde las nubes oscuras amenazaban con otra tormenta, y se preguntó si el destino le estaba jugando una mala pasada al poner a Lucía en su camino. Más tarde, Clara bajó al comedor, donde Lucía estaba sentada frente a un plato de sopa caliente. Aunque parecía más relajada, su postura seguía siendo defensiva. Clara se sentó frente a ella, con un café en la mano, intentando entablar una conversación. «¿De dónde vienes, Lucía?», preguntó con suavidad, evitando sonar inquisitiva. Lucía levantó la mirada, pero su respuesta fue vaga. «De muchos lugares. Nunca me quedo mucho tiempo en uno solo». «¿Familia?», Lucía negó con la cabeza, volviendo a mirar su plato. «No tengo». Clara sintió un nudo en el estómago, pero no insistió. Sin embargo, unos minutos después, Lucía, aparentemente sin darse cuenta, mencionó algo que llamó la atención de Clara. «Crecí cerca de...». Lucía se detuvo de golpe,
como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. Cambió de tema rápidamente. No importa, ya no tiene relevancia. Clara entrecerró los ojos, observándola con más atención. Había algo en su reacción que no cuadraba. ¿Cerca de qué?, preguntó Clara, pero Lucía solo negó con la cabeza, cerrándose de nuevo. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se levantó de la cama y caminó hasta el pasillo que llevaba a la habitación de Lucía. La puerta estaba entreabierta y la luz tenue del interior iluminaba parcialmente el rostro de la joven, que dormía profundamente. Clara dudó, pero finalmente entró con cuidado. Algo en su instinto la empujaba a buscar respuestas. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que vieron una pequeña mochila colocada junto al armario. «Esto no está bien», pensó, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrió la mochila con cuidado, buscando cualquier pista sobre el pasado de Lucía. Entre prendas desgastadas y un libro viejo, encontró algo que la hizo congelarse: una fotografía. El papel estaba ligeramente arrugado, pero la imagen era clara. Mostraba a un grupo de niñas frente a un edificio que parecía un orfanato. Entre ellas, una figura destacaba. Aunque más joven, Clara reconoció los rasgos inconfundibles de Sofía. Clara sintió que el aire le faltaba. Miró la fotografía una y otra vez, buscando algún error, alguna explicación lógica. ¿Qué hacía esa foto en la mochila de Lucía? ¿Y por qué nunca había sabido que Sofía podría haber estado en un lugar como ese? Se retiró de la habitación con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Sabía que no podría ignorar esto. Lucía era la clave para desenterrar verdades que habían permanecido enterradas durante demasiado tiempo. La mañana en la mansión Valverde era tranquila, con el sonido de los pájaros interrumpido únicamente por los pasos rítmicos de Clara en el pasillo principal. Sostenía su teléfono con fuerza, repasando mentalmente la decisión que acababa de tomar. Había contactado a un investigador privado, un hombre de confianza que había trabajado para ella en el pasado. «Necesito que investigues a una joven llamada Lucía», le había dicho minutos antes. «En especial, quiero saber de dónde proviene su colar y cualquier relación que pueda tener con este lugar». Había enviado una foto del colgante y la imagen del grupo en el orfanato. Clara sabía que estaba cruzando un límite, pero no podía ignorar las coincidencias que rodeaban a Lucía. Mientras el investigador aceptaba el encargo, Clara sintió una mezcla de culpa y determinación. En la cocina, Lucía estaba sentada en la barra, observando con curiosidad cómo una de las empleadas preparaba el desayuno. La joven había comenzado a relajarse ligeramente en los últimos días, aunque todavía mantenía ciertas barreras. Clara la encontró ahí al regresar del estudio y se detuvo un momento para observarla. «¿Qué haces?», preguntó Clara, con un tono que mezclaba interés y sorpresa. Lucía levantó la vista, con una ligera sonrisa en los labios. «Solo miro. Me gusta aprender. ¿Cómo se hacen las cosas?». Era una respuesta simple, pero la sinceridad en su voz desarmó a Clara. Por primera vez, notó un destello de algo familiar en la forma en que Lucía hablaba, una curiosidad genuina que le recordó a Sofía cuando era niña. «¿Siempre fuiste curiosa?», preguntó Clara, acercándose. «Supongo que sí», respondió Lucía, encogiéndose de hombros. «Cuando tienes poco, aprender es lo único que nadie puede quitarte». La frase quedó resonando en el aire. Clara no supo cómo responder, pero algo dentro de ella se removió. Esa tarde, Clara trabajaba en su despacho cuando escuchó un ruido sordo desde el salón principal. Dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia el lugar. Encontró a Lucía sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared y respirando con dificultad. «Lucía, ¿qué pasó?», preguntó Clara, arrodillándose a su lado. La joven no respondió de inmediato.
Sus ojos estaban fijos en la pantalla de televisión, donde se mostraba un noticiero. La imagen de un hombre con una mirada fría y un rostro que emanaba peligro ocupaba toda la pantalla. «¿Quién es?», insistió Clara, intentando calmarla. Lucía finalmente logró hablar, aunque su voz era apenas un susurro. «Iván Domínguez». El nombre no le decía nada a Clara, pero el terror en los ojos de Lucía era inconfundible. «¿No lo conoces?». Lucía negó con la cabeza al principio, pero luego asintió, como si estuviera luchando consigo misma para admitirlo. «Era alguien que no quiero recordar», dijo finalmente, sus palabras cargadas de dolor y miedo. Clara decidió no presionarla más, pero tomó nota mental de buscar información sobre ese hombre. Había algo en su presencia que claramente afectaba profundamente a Lucía. Al día siguiente, Clara recibió una llamada del investigador privado. Cerró la puerta de su despacho antes de responder, asegurándose de que nadie pudiera escuchar. «Tengo información preliminar sobre Lucía», dijo el hombre al otro lado de la línea, «pero no es lo que esperaba». Clara frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». «Creció en un orfanato llamado Casa de los Cielos. Es un lugar que parece haber operado fuera del radar sin demasiados registros oficiales. Encontré algunos nombres que podrían estar relacionados, pero lo más interesante es el colar». Clara sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué tiene el colar?». «Proviene de un artesano que vivía cerca de la antigua residencia de su familia. Según mis contactos, este hombre creó piezas únicas y todas tenían un grabado especial. No es una coincidencia». Clara se quedó en silencio, procesando la información. Su intuición había sido correcta. Ese colar tenía una conexión con Sofía, pero la pregunta era, ¿cómo había llegado a manos de Lucía? «Necesito más detalles sobre el orfanato y sobre este Iván Domínguez», dijo finalmente. «Sigue investigando». «Por supuesto. Le actualizaré en cuanto tenga algo más». Clara colgó y se quedó mirando por la ventana. Había algo mucho más grande detrás de todo esto, y cada nueva pieza del rompecabezas la acercaba a una verdad que podría cambiarlo todo. El día amaneció con un aire pesado en la mansión Valverde. Clara había pasado la noche revisando los documentos y notas que el investigador le había proporcionado. Cada vez estaba más convencida de que el colar y el pasado de Lucía estaban intrínsecamente ligados a Sofía. Sin embargo, las piezas seguían sin encajar por completo. Necesitaba respuestas, y sabía que la única forma de obtenerlas era confrontando a Lucía directamente. La encontró en el jardín, sentada en un banco de madera bajo la sombra de un árbol. Lucía parecía relajada, pero sus ojos oscuros reflejaban la misma cautela de siempre. Clara se acercó, sosteniendo el colar que había encontrado entre los objetos personales de la joven. «Tenemos que hablar», dijo Clara sin rodeos. Lucía levantó la vista, sus labios se apretaron en una línea tensa. «¿De qué?», respondió, aunque su tono mostraba que ya sabía de qué se trataba. Clara se sentó frente a ella, sosteniendo el colar entre sus dedos. «Quiero saber la verdad sobre esto. ¿De dónde lo obtuviste?». Lucía desvió la mirada. Su postura se tensó. «Ya te lo dije. Era de alguien que conocí hace mucho tiempo. Eso es todo». «¿Ese alguien era Sofía?», preguntó Clara, su voz firme pero llena de emoción contenida. Lucía parpadeó sorprendida. Luego su expresión cambió a una mezcla de furia y frustración. «No sé de quién estás hablando, Clara. ¿Por qué insistes en que tengo algo que ver con tu pasado? No tienes idea de lo que he vivido». «Entonces explícame, Lucía. Ayúdame a entender». La joven se levantó de golpe, alejándose unos pasos. Clara la siguió, sin ceder. «No quiero hablar de eso», dijo Lucía, su voz quebrándose ligeramente. «Necesito saberlo», exclamó Clara, alzando la voz por primera vez. «Este colar, este lugar donde creciste,
Todo está relacionado con mi hermana. ¿Por qué no puedes decirme la verdad? Lucía se giró bruscamente, sus ojos llenos de lágrimas y rabia. ¿La verdad? ¿Quieres saber la verdad? Está bien. Este collar no es mío. Me lo dio una chica que desapareció, pero no sé quién era, porque no me dio tiempo de averiguarlo. Todo lo que sé es que intentó ayudarme y pagó el precio por ello. Clara retrocedió un paso, impactada por la intensidad de las palabras de Lucía. La joven respiraba con dificultad, luchando contra las lágrimas. ¿Qué pasó con esa chica?, preguntó Clara en un tono más bajo. Lucía negó con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo. No lo sé. Un día estaba allí y al siguiente simplemente desapareció. Igual que otras, igual que podría haberme pasado a mí. Mientras Lucía hablaba, los recuerdos de su pasado comenzaron a invadirla. Fragmentos de imágenes dolorosas se entrelazaban en su mente. Un cuarto oscuro, la figura imponente de Iván Domínguez entrando sin previo aviso, su voz áspera y autoritaria llenando el espacio, el orfanato, las caras de otras niñas asustadas, el constante temor de ser elegida para algo que ninguna entendía completamente. Las amenazas, Iván manipulándolas, prometiendo libertad a cambio de obediencia, pero nunca cumpliendo. Lucía recordó una noche en particular, cuando intentó escapar. Había sido ayudada por una joven de cabello castaño claro y una sonrisa cálida, que llevaba un collar idéntico al que ahora tenía Clara. Esa joven había desafiado a Iván, dándole a Lucía una oportunidad para huir, pero no volvió a verla después de esa noche. Clara escuchó todo en silencio, procesando cada palabra. Había esperado que esta confrontación trajera claridad, pero solo había generado más preguntas. ¿Era posible que Sofía hubiera terminado en ese orfanato? ¿Que hubiera cruzado caminos con Lucía? ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó Clara finalmente. Lucía la miró con incredulidad. ¿Y qué iba a decirte? Que viví años bajo el control de un hombre que nos trataba como mercancía, que todavía tengo pesadillas con él, que no sé si algún día vendrá a buscarme. Lucía se llevó las manos a la cabeza, su voz temblando de rabia y miedo. No puedes entender lo que es vivir así, Clara. Clara sintió una punzada en el pecho. Por primera vez, vio a Lucía no como un enigma que necesitaba resolver, sino como una víctima que había sobrevivido a un infierno que apenas podía imaginar. Tienes razón, admitió Clara con suavidad. No puedo entenderlo, pero quiero ayudarte. No tienes que cargar con esto sola. Lucía dejó escapar un suspiro tembloroso, como si estuviera liberando parte del peso que llevaba encima. Se dejó caer en el banco, agotada, y Clara se sentó a su lado. ¿Quién más estaba involucrado?, preguntó Clara después de un momento de silencio. Lucía dudó, pero finalmente respondió. Había un hombre, no recuerdo su nombre, pero todos lo llamaban Elías. Él trabajaba con Iván, manejaba todo en el orfanato, era el encargado de decidir quién se quedaba y quién desaparecía. El nombre resonó como un trueno en la mente de Clara. Elías era un nombre que había escuchado antes, mencionado por un testigo durante la investigación del caso de Sofía. Era una conexión que nunca se había explorado por completo. Clara se levantó, su mente trabajando rápidamente. Gracias, Lucía. Esto es importante. La joven la miró con confusión. ¿Por qué? ¿Qué significa ese nombre para ti? Clara no respondió de inmediato. En lugar de eso, le dio una leve sonrisa tranquilizadora antes de dirigirse hacia el interior de la mansión, con la determinación de encontrar las piezas que faltaban en este rompecabezas. La mañana comenzó con una tensión palpable en la mansión Valverde.
Clara y Lucía, después de su tensa conversación sobre Iván Domínguez y el nombre de Elías, se habían sentado juntas para planificar su próximo movimiento. Aunque compartían el mismo objetivo, sus personalidades chocaban constantemente. Clara, acostumbrada a tener el control, se frustraba con la actitud evasiva y emocional de Lucía, mientras que esta última resentía la frialdad y el enfoque metódico de Clara. «Necesitamos abordar esto con lógica», dijo Clara, señalando los documentos que había esparcido sobre la mesa del despacho. Fotografías, notas del investigador y recortes de noticias formaban un mapa caótico pero revelador. Lucía, con los brazos cruzados, estaba sentada en una esquina, mirando los papeles con desconfianza. «La lógica no sirve cuando lidias con gente como Iván», respondió con un tono ácido. «Ellos no siguen reglas, Clara. Juegan sucio». Clara suspiró, intentando mantener la calma. «Lo sé, pero si queremos respuestas necesitamos un plan. No podemos simplemente esperar a que algo suceda. Un plan. ¿Y cuál sería? ¿Confrontarlo? ¿Arriesgarnos a que haga algo peor?» Lucía se levantó, visiblemente alterada. «No entiendes lo peligroso que es». Clara también se levantó, su paciencia llegando al límite. «Tal vez no lo entiendo, pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras este hombre sigue destruyendo vidas». Por un momento, ambas se miraron con furia contenida. Finalmente, Lucía rompió el silencio, su voz más suave pero cargada de emoción. «El collar era de una chica que conocí en el orfanato. Me salvó. Si no hubiera sido por ella, probablemente no estaría aquí ahora». Clara sintió que el aire se volvía más denso. «¿Esa chica podría ser Sofía?», preguntó con cautela. Lucía negó con la cabeza lentamente. «No lo sé, nunca supe su nombre real, solo recuerdo su voz y cómo me dijo que debía huir. Esa fue la última vez que la vi». Clara tragó saliva, sintiendo cómo la esperanza y el miedo se entrelazaban en su interior. «Si esa chica era Sofía, entonces estamos más cerca de lo que pensaba», murmuró, más para sí misma que para Lucía. Más tarde, Clara y Lucía decidieron unir sus esfuerzos para investigar. Revisaron los documentos del investigador y buscaron pistas que pudieran vincular a Iván con el orfanato Casa de los Cielos y las redes de tráfico de personas. Descubrieron, mediante informes policiales antiguos, que Iván Domínguez había sido acusado en el pasado de liderar una operación de tráfico, pero los cargos habían sido desestimados por falta de pruebas. Sin embargo, varios nombres relacionados con su red coincidían con personas que habían trabajado en el orfanato. «Esto lo conecta directamente con lo que pasó allí», dijo Clara, señalando un informe policial que mencionaba a Elías como uno de los asociados de Iván. Lucía se inclinó sobre los documentos. Sus manos temblaban ligeramente. «Esto prueba que todo lo que nos hicieron fue parte de algo mucho más grande, y que Sofía, si estaba allí, también fue una víctima». Esa noche, mientras Clara revisaba los documentos en su despacho, Lucía se sentó en la sala principal, mirando por la ventana con una taza de té en las manos. Había algo en el silencio de la mansión que la inquietaba, como si el peligro estuviera acercándose. De repente, un destello en el jardín llamó su atención. Dejó la taza y se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos para ver mejor. Lo que vio hizo que el miedo se apoderara de su cuerpo. Una figura masculina estaba de pie cerca de los arbustos, mirando directamente hacia la casa. Lucía retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Reconocía esa silueta. Era Iván. «¡Clara!», gritó corriendo hacia el despacho. Clara salió rápidamente, alarmada por el tono de Lucía. «¿Qué pasa? Está aquí. Iván. Está afuera». Sin perder tiempo,
Clara fue hacia la ventana. La figura ya no estaba, pero había una nota pegada al cristal, escrita con letras grandes y apresuradas. Sé dónde estás y sé quién eres. Clara sintió una mezcla de rabia y temor mientras arrancaba la nota del vidrio. Esto confirma que estamos en su radar, dijo con voz firme, pero no vamos a dejar que nos intimide. Lucía, aún temblando, la miró con incredulidad. No lo entiendes, Clara. Si él sabe dónde estamos, significa que está dispuesto a hacer lo que sea para silenciarnos. Clara la tomó por los hombros, obligándola a mirarla a los ojos. Escúchame, no importa lo que él haga, no vamos a retroceder. Esto no termina aquí. Lucía asintió débilmente, aunque el miedo seguía reflejado en su mirada. Sabía que enfrentarse a Iván era arriesgado, pero también sabía que Clara no se detendría hasta encontrar la verdad. La mansión Valverde estaba más silenciosa de lo habitual esa noche. Clara y Lucía se encontraban en el despacho, rodeadas de mapas, documentos y notas escritas apresuradamente. La tensión en el aire era palpable. Ambas sabían que lo que estaban planeando no solo era peligroso, sino también una apuesta desesperada por respuestas. «Tiene que funcionar», dijo Clara, su mirada fija en el mapa que mostraba un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Iván no puede resistirse a esta oportunidad. Si cree que tiene la ventaja, se presentará. Y si no lo hace, sabrá que es una trampa y vendrá por nosotras, respondió Lucía con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Por eso debemos ser meticulosas, dijo Clara, levantando la vista hacia Lucía. La policía estará cerca, pero necesitamos que él crea que estamos solas. Lucía asintió lentamente, aunque la inquietud no abandonaba sus ojos. Había algo en la idea de enfrentarse cara a cara con Iván que la aterraba, pero también sabía que era el único camino para obtener las respuestas que ambas buscaban. El almacén era un lugar lúgubre y desolado. Las paredes de concreto estaban cubiertas de grafitis y el aire olía a humedad y óxido. Clara y Lucía llegaron antes de lo previsto, cada una tratando de mantener la calma mientras se preparaban para el encuentro. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Clara mirando a Lucía. No, respondió la joven sinceramente, pero no puedo seguir huyendo. Clara asintió, apreciando la honestidad de Lucía. Ambas tomaron sus posiciones, mientras un discreto equipo policial permanecía oculto a una distancia prudente, listo para intervenir. El sonido de pasos resonó en el almacén, amplificado por la acústica del lugar. Clara y Lucía se tensaron al ver a Iván aparecer entre las sombras. Su figura imponente y su andar seguro irradiaban una confianza que solo hacía que su presencia fuera aún más amenazante. «Vaya, vaya», dijo Iván, con una sonrisa sarcástica mientras se detenía a unos metros de ellas. «Las Valverde, una heredera y una fugitiva. ¿Qué quieren de mí?». Clara dio un paso adelante, manteniendo la mirada fija en él. «Queremos respuestas. Queremos saber qué pasó con Sofía». La sonrisa de Iván se ensanchó. «Sofía», repitió lentamente, saboreando el nombre como si fuera un arma. «Ah, sí, tu hermanita perdida. Qué dulce niña era». Lucía tuvo que contenerse para no gritar. El tono burlón de Iván la enfurecía, pero Clara levantó una mano indicándole que se mantuviera tranquila. «¿Sabes dónde está?», dijo Clara con firmeza. «Lo sabes». Iván inclinó la cabeza, disfrutando de la tensión que estaba generando. «Lo supe. Durante mucho tiempo estuvo bajo mi cuidado». Lucía sintió que el aire se le escapaba. Clara, por su parte, apretó los puños. «¿Qué le hiciste?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Nada que ella no pudiera soportar», respondió Iván, con una expresión que mezclaba arrogancia y burla. «Pero como siempre, las chicas como ella tienen una mala costumbre, querer escapar».
Clara dio un paso más hacia él, sus ojos llenos de furia. ¿Escapar? ¿A dónde fue? Iván la miró, midiendo sus palabras. No lo sé. Desapareció una noche, como por arte de magia. Lucía finalmente no pudo contenerse. ¡Mentira! Siempre sabes dónde están. Nunca dejas a nadie escapar. Iván la miró con una sonrisa torcida. Esa es la cuestión, Lucía. Sofía no era como las demás. Era especial. Mientras las palabras de Iván resonaban en el aire, Clara y Lucía comenzaron a darse cuenta de que él estaba jugando con ellas. Cada respuesta que daba parecía diseñada para sembrar dudas entre las dos. «Tal vez deberías preguntarle a tu nueva amiga aquí presente», dijo Iván, señalando a Lucía. «Después de todo, ella sabe más de lo que admite». «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, girándose hacia Lucía. Lucía lo miró con incredulidad. «Está tratando de manipularte, no le creas». «¿De verdad?». Iván rió entre dientes. «¿Nunca te contó cómo escapó? ¿A quién dejó atrás para salvarse?». Clara sintió que su mente se dividía entre la furia hacia Iván y las dudas que comenzaban a surgir sobre Lucía. La joven, con los ojos llenos de lágrimas, negó con la cabeza. «No es cierto, nunca tuve elección». Iván se acercó un paso más, disfrutando de la confusión que había sembrado. «Siempre hay elecciones, Lucía, solo que tú elegiste mal». El sonido de sirenas rompió la tensión y un grupo de policías irrumpió en el almacén, rodeando a Iván. Él no opuso resistencia, levantando las manos con una sonrisa sardónica. «Oh, bueno, parece que se acabó el juego», dijo mientras los agentes lo esposaban. Clara y Lucía observaron en silencio mientras Iván era escoltado hacia la salida. Sin embargo, antes de cruzar la puerta, se giró hacia ellas con una mirada enigmática. «Sofía, está más cerca de lo que imaginan». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llenando a Clara y Lucía con una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué significaba eso? ¿Era otra de sus manipulaciones o una pista genuina? Clara apretó los labios, sabiendo que esta batalla estaba lejos de terminar. El eco de las palabras de Iván seguía resonando en la mente de Clara. Sofía está más cerca de lo que imaginan. A pesar de su naturaleza manipuladora, Clara no podía ignorar la posibilidad de que hubiera algo de verdad en lo que había dicho. Junto a Lucía, decidió revisar cada lugar y cada nombre mencionado en los documentos y en los interrogatorios que habían llevado a su captura. El primer lugar en su lista era un pequeño taller en las afueras de la ciudad. Según los registros del investigador, allí trabajaba alguien que había sido cercano a Iván en el pasado. Era un espacio oscuro y desordenado, lleno de herramientas oxidadas y piezas de maquinaria obsoletas. «¿Qué esperan encontrar aquí?», preguntó el encargado, un hombre mayor con manos ásperas y mirada esquiva. Clara le mostró una fotografía de Sofía tomada años antes de su desaparición. «¿La reconoce?». El hombre observó la imagen en silencio. Su rostro no mostró emoción, pero algo en su mirada cambió. «Quizás», dijo, devolviendo la foto, «pero aquí pasan tantas personas, es difícil recordar». Lucía, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. «Por favor, es importante. Si sabe algo, dígalo». El hombre suspiró y asintió con la cabeza. «Había una chica que se parecía a ella. No me dijo su nombre, pero vino aquí hace unos años buscando trabajo. No se quedó mucho tiempo. Parecía asustada, como si estuviera huyendo de algo». «¿Dijo a dónde iba?», insistió Clara. «No, pero mencionó que había estado en un refugio cerca del orfanato Casa de los Cielos». Clara y Lucía se miraron, sabiendo que ese era su próximo destino. El orfanato estaba en ruinas.
Sus paredes agrietadas y ventanas rotas daban testimonio del abandono y del tiempo que había pasado desde que Lucía había estado allí. Sin embargo, Clara estaba decidida a buscar respuestas. «Aquí es donde todo empezó para mí», dijo Lucía, con la voz cargada de emoción mientras cruzaban el umbral. Exploraron los pasillos polvorientos hasta llegar a lo que parecía ser una oficina. Allí encontraron un archivador, sorprendentemente intacto. Clara comenzó a revisar los documentos con rapidez, mientras Lucía permanecía inmóvil, mirando alrededor con una mezcla de miedo y nostalgia. Entre los registros, Clara encontró algo que llamó su atención. Un expediente sin nombre, pero con una descripción que coincidía con Sofía. «Mira esto», dijo entregando el papel a Lucía. Edad aproximada, 14 años. Cabello castaño claro. Amuleto en el cuello. Leyó Lucía en voz baja. «Es ella. Tiene que ser ella». Sin embargo, el archivo terminaba abruptamente con una nota que decía: «Transferida. Ubicación desconocida». «¿Transferida?», preguntó Lucía mirando a Clara. «Es lo que quieren que creamos, pero esto confirma que Sofía estuvo aquí en algún momento». El viaje de regreso a la mansión estuvo marcado por un silencio reflexivo. Clara no podía dejar de pensar en lo cerca que estaba de la verdad, pero también en cómo las circunstancias la habían llevado a formar un lazo inesperado con Lucía. «Quiero que sepas algo», dijo Clara finalmente, rompiendo el silencio. «No importa lo que descubramos al final. Eres parte de esto conmigo, Lucía». Lucía giró la cabeza hacia ella, sorprendida por las palabras. «¿Por qué? Ni siquiera sabes quién soy en realidad». «No importa, lo que sé es suficiente. Eres valiente, inteligente y, de alguna forma, estás conectada con todo esto. Eso es lo que importa». Lucía no respondió, pero una pequeña sonrisa se formó en sus labios. A pesar de sus diferencias, comenzaba a sentir que Clara era alguien en quien podía confiar, aunque el miedo al rechazo todavía la frenaba. Esa noche, mientras Clara revisaba los documentos en su despacho, llegó un sobre dirigido a su nombre. No había remitente, pero lo que encontró dentro la dejó helada. Una carta escrita a mano, firmada con el apodo que solo Sofía solía usar: Sophie. «No puede ser», murmuró Clara mientras leía las palabras que parecían un susurro desde el pasado. La carta no contenía mucho, solo unas pocas frases que indicaban que Sofía seguía viva y que estaba cerca, pero no podía revelarse aún. Clara sintió que sus manos temblaban mientras sostenía el papel. Corrió hacia la sala principal, donde Lucía estaba sentada hojeando un libro. «Mira esto», dijo Clara, entregándole la carta. Lucía la leyó con rapidez y sus ojos se llenaron de asombro. «Esto significa que ella...» «Sí», dijo Clara con la voz firme pero llena de emoción. «Está viva y voy a encontrarla». Lucía asintió, sintiendo una nueva ola de esperanza. Aunque todavía había muchas preguntas sin responder, esta carta era una señal de que estaban en el camino correcto y juntas estaban más cerca de la verdad que nunca. El amanecer envolvía las colinas de un pequeño y remoto pueblo. Clara y Lucía descendieron del auto, sus pasos resonando en el camino empedrado mientras se dirigían hacia una modesta casa con paredes de adobe. Era el lugar señalado en la carta anónima, la última pista sobre el paradero de Sofía. Ambas intercambiaron una mirada cargada de expectativa y temor antes de llamar a la puerta. Un hombre mayor, con el rostro curtido por los años y una mirada amable, las recibió. «¿En qué puedo ayudarlas?», preguntó con un tono tranquilo pero curioso. Clara sacó la carta de su bolso, mostrando el nombre de Sofía escrito en la firma. «Recibí esto. Nos dijeron que aquí podríamos encontrar respuestas sobre mi hermana, Sofía Valverde». El hombre frunció el ceño.
claramente impactado por el nombre. Las invitó a entrar y tras unos minutos de silencio comenzó a hablar. Sí, la conocí. Aquí la llamábamos Ana. Nunca usó su nombre real, pero siempre supe que estaba huyendo de algo. Lucía y Clara escucharon con atención, sus corazones acelerados mientras el hombre continuaba. Llegó aquí hace varios años. Ayudó a muchas chicas que, como ella, habían escapado de algo horrible. Nunca habló mucho sobre su vida anterior, pero su bondad y valentía eran evidentes. Clara, con un nudo en la garganta, preguntó, ¿dónde está ahora? El hombre bajó la mirada y su expresión se tornó sombría. Lo siento, pero Ana falleció hace 5 años. La sala quedó en silencio, roto solo por el suave sollozo de Clara. Lucía se acercó a ella, colocando una mano en su hombro para reconfortarla, mientras intentaba procesar la noticia. El hombre les explicó que Sofía, o Ana, como la conocían, había dedicado sus últimos años a proteger a jóvenes vulnerables. Organizó refugios clandestinos y arriesgó su vida enfrentándose a figuras como Iván Domínguez. Ella salvó a tantas, continuó el hombre, pero en su último intento de ayudar a un grupo de chicas, se expuso demasiado. No sobrevivió. Lucía sintió una ola de emociones mientras escuchaba. Finalmente entendió quién había sido la chica que la ayudó a escapar del orfanato. Esa chica era Sofía, y aunque nunca lo supo en vida, estaba conectada con Clara. De regreso en la mansión, Clara y Lucía compartieron una conversación profunda. La tristeza por la pérdida de Sofía era innegable, pero también lo era el reconocimiento de que su sacrificio no había sido en vano. Ella fue más valiente de lo que jamás imaginé, dijo Clara, mirando una foto de Sofía en su juventud. Y su valentía vive en cada persona que ayudó, incluida yo, respondió Lucía con la voz cargada de emoción. Fue en ese momento que Clara tomó una decisión. No puedo dejar que su legado termine aquí. Necesito hacer algo más grande. En los meses que siguieron, la mansión Valverde se transformó. Las majestuosas habitaciones y pasillos que alguna vez estuvieron vacíos se llenaron de risas y conversaciones. Clara convirtió su hogar en un refugio para mujeres en situación de riesgo, ofreciéndoles un lugar seguro y una oportunidad para comenzar de nuevo. Lucía, por su parte, asumió un papel de liderazgo en los proyectos sociales. Su experiencia personal y su determinación la convirtieron en una figura clave para las jóvenes que llegaban al refugio. Aunque todavía luchaba con las cicatrices de su pasado, encontró fuerza en su nueva misión. Una tarde, Clara y Lucía se sentaron juntas en el jardín de la mansión, viendo cómo las chicas jugaban y reían. El sol se ponía en el horizonte, bañando todo con una luz dorada. Nunca imaginé que terminaríamos aquí, dijo Clara, con una leve sonrisa. Ni yo, respondió Lucía. Pero me alegra que así sea. Ambas intercambiaron una mirada llena de comprensión. No eran hermanas de sangre, pero habían encontrado una conexión más profunda, forjada en la adversidad y en la esperanza compartida. Por Sofía, dijo Clara, levantando una taza de té como un pequeño brindis. Por Sofía, repitió Lucía sonriendo mientras levantaba la suya. Mientras el cielo se teñía de estrellas, las dos mujeres miraron hacia el futuro, sabiendo que, aunque el dolor del pasado nunca desaparecería por completo, habían encontrado algo más valioso, una razón para seguir adelante. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Clara? ¿Habrías arriesgado tanto para descubrir la verdad sobre Sofía? ¿Y tú crees que Lucía tomó la decisión correcta al enfrentarse a su pasado y ayudar a otras personas? Queremos saber qué piensas, así que comparte tu opinión en los comentarios.
¿Qué harías tú en una situación así? No olvides darle like al video si te gustó esta historia llena de valentía y esperanza. Haz clic en el próximo video que aparecerá en tu pantalla para seguir disfrutando de más historias emocionantes y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Te leemos en los comentarios.